El día de ahora vamos a ver la definición de números reales. Para poder llegar a los números reales tenemos que pasar por ciertos conjuntos. Para ello vamos a remontarnos a cómo surgieron esos números. El primer conjunto de números que vamos a ver son denominados como los números naturales. ¿Y qué son los números naturales? ¿Sí? Los números naturales se representan por la letra N, una N como sombreada de esta parte, ¿verdad? Entonces, los números naturales, como su nombre lo dice, la naturaleza, son los números que están en la naturaleza. Son los números que me sirven para contar, ¿sí? Los animales, sin que ellos lo saben contar, ¿verdad? Si usted ha tenido perritos y por casualidad usted ve un cachorrito más bonitos, o sea, la perra que tiene ha tenido crías y ha tenido 5, por ejemplo, y viene usted y le quita uno, la perrita va a saber que le ha quitado uno de ellos. Entonces ahí podemos darnos cuenta que de una u otra manera, tal vez no de lo que nosotros sabemos, pero ellos pueden contar, ¿verdad? Entonces, los números naturales son aquellos que nos sirven para contar. Por ejemplo, usted cuenta cierto número de cosas en su casa, siempre comienza del 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, los números naturales prácticamente es el conjunto que va desde el 1, 2, 3, 4, 5 hasta el más infinito. Ahora bien, recordemos que se comenzaron a dar los comercios, ¿sí? Dentro de los comercios yo compraba, había un intercambio, ¿verdad? Yo daba esto y ellos me daban lo otro, pero siempre tratábamos de quedar en parejas circunstancias. Se creó la moneda y comenzaron a venir ciertos inconvenientes, ¿sí? Vamos a imaginarnos que yo con la moneda que doy, el precio de venta de algo es de $7 y la persona no tuviera vuelto para darme, o yo el valor que tuviera fuera de 10. Entonces a mí me quedarán debiendo, si el precio fuera 7, me quedaron debiendo $3, por ejemplo. Entonces, después de los números naturales, inventan algo como que se llaman los números enteros. Los números enteros son representados por la Z, ¿sí? ¿Y qué son los números enteros? Son aquellos valores que me suplen la negatividad o la deuda. Antes se miraba como deuda, ¿verdad? Los números rojos. Entonces, estos son definidos desde el menos infinito, 3 puntos suspensivos. Así que voy a tener menos 3, menos 2, menos 1. Incluyen al 0, ¿sí? Porque el 0 fue una definición que se inventó después. 1, 2, 3 puntos suspensivos que me indica que llega hasta el más infinito. Entonces estos son los números enteros que nacen por la necesidad de suplir una definición de deuda, ¿verdad? O de números rojos, ¿verdad? Entonces ya tenemos el primer conjunto, lo vamos a ir haciendo aquí, conjunto natural, que son una serie de números. Pero si ustedes se fijan, los números enteros abarcan también los números naturales. Entonces, el número entero es un conjunto más grande que los naturales. Por eso lo representamos un poquito más grande y adentro de este círculo como una Z. Los números enteros pueden ser definidos también como enteros. Se puede definir como enteros positivos, enteros negativos unidos con el 0, ¿verdad?
Entonces a la unión de esos conjuntos se les conoce como números enteros, ¿verdad? Los negativos a los positivos, perdón, incluyendo al cero. Vinieron más definiciones en matemática, ¿verdad? Como por ejemplo, la necesidad de alguien rico, recordemos que hereda a las personas. Entonces, como hereda a las personas, entonces hay que dividir parcelas, hay que dividir terrenos. La unidad se divide, por ejemplo, yo tengo una manzana de tierra y tengo 5 hijos, voy a dividir esa parcela entre los 5 hijos, ¿verdad? Entonces, voy a comenzar a trabajar con un número, con cierto número, llamémoslo así, que en este caso son llamados como números racionales. Los números racionales también son llamados los números quebrados. ¿Sí? Los números quebrados, en este caso, cuando yo por lo general tengo la costumbre de decir cuando una fracción es partido. Entonces, si ustedes se fijan, la definición me dice que un número racional va a ser un número que lo podemos definir de la forma de que un número racional es la división de un número entero. ¿Sí? ¿Cuáles son los números enteros? Menos 5, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. ¿Y qué es la división de estos números enteros? Esos son los racionales. Por ejemplo, voy a venir desde menos infinito, se representa por una Q, ¿verdad? Desde menos infinito, pasando por ejemplo a 3 puntos suspensivos, voy a tener menos 9 sobre 2. Mire, este es un entero dividido entre otro entero. Entonces, esto es un número racional, como la división de dos números enteros. Voy a tener, por ejemplo, menos 4 sobre 2. Pero, ¿qué sucede si yo tengo menos 4 sobre 2? Yo lo puedo simplificar y me va a quedar a 2. Entonces, esto es un número entero también, ¿verdad? Entonces, y los números enteros abarcan los naturales. Entonces, si ustedes se fijan, los racionales van a abarcar los naturales, los enteros, y esta va a ser la unión, ¿verdad? Entonces, aquí puedo tener menos 1/3. Puedo tener el 0, por supuesto. Entonces, luego puedo tener otro ejemplo, 10 entre 10. 10 entre 10 es a 1, es un 1, ¿verdad? Entonces esto lo puedo escribir de esa manera. Puedo tener 5/3, 10 octavos y todo número que yo me puedo imaginar que se pueda definir o dar desde la perspectiva que puedo dividir dos números enteros. Entonces este conjunto de números racionales es más grande y abarca todos los que ya vimos, ¿verdad? Los números racionales. ¿Sí? Ahora bien, en matemáticas se van trabajando procesos. Entonces ya tenemos los números racionales, los enteros y los naturales. Comenzamos a ver dentro de la naturaleza la particularidad que en Roma y Grecia fueron las cunas de nuestro conocimiento, que incluso con lo que aprendemos allá, pues aprendimos allí, todavía lo seguimos dando, y allí para ellos la filosofía y el conocimiento era muy importante. Entonces comenzaron a ver, por ejemplo, que existían números con diferentes características, como por ejemplo la relación que hay entre el perímetro de un círculo y su diámetro. Si yo divido esos valores, voy a tener un número que se llama pi, que es
3.1415 y sigue, es infinito. Este número tiene la particularidad que por más que lo divida entre números enteros, jamás voy a llegar a este valor. Entonces este número es muy importante en matemáticas y no pertenece a este conjunto. Y mucho menos va a pertenecer a los enteros y mucho menos a los naturales, porque son números que no se pueden expresar, como la división de dos números enteros. Existía algo que se llama la escuela pitagórica de Pitágoras, ¿verdad? Que trabajaban, por ejemplo, los triángulos rectángulos, y ahí se dieron cuenta también que habían otros valores como por ejemplo la raíz de 2, la raíz de 3, que por supuesto pueden ser también menos la raíz de 5, menos la raíz de 7, etc. Entonces también están el número áureo, que es el número phi. Tenemos por ejemplo el número de Euler, también el número de Euler. Todos estos números son valores especiales que no se pueden expresar como los números racionales o la división de dos números enteros. A estos números dijeron, bueno, pero tenemos que incluirlos en un conjunto de números, ¿verdad? No pueden quedar ahí aislados, porque cuando realizo las operaciones matemáticas salen o me sirven incluso en fórmulas. Por ejemplo, si usted quiere encontrar el área de un círculo, es diámetro, ¿sí? Por ejemplo, pi por radio al cuadrado, ¿verdad? En este caso puede ser diámetro al cuadrado por pi al cuadrado, ¿verdad? Perdón, diámetro entre 2 por pi al cuadrado. Entonces, cuando usted trabaja un triángulo rectángulo y encuentra la hipotenusa, por ejemplo, de 1 y de 1, aquí me va a dar la raíz de 2. Entonces, ocupo estos valores también, ¿verdad? Entonces, estos valores no podían quedar aparte. Entonces se crearon algo que se llaman los números irracionales. ¿Y qué son los números irracionales? O se representan siempre con un quebrado que no están dentro, los valores que no están dentro de un quebrado. Entonces por eso los números irracionales son representados por una Q y una apóstrofe o por la I. ¿Y cómo se definen estos valores? Si estos eran definidos como la división de dos números enteros, entonces esto es lo contrario. Son los números que no pueden ser expresados como la división de dos números enteros. Eso es un número irracional, ¿sí? El número irracional es un valor que no se puede expresar como la división de dos números enteros. Entonces esto es un conjunto aparte, un poquito más pequeño. Por eso es escrito de aquí, miren. Miren, está aparte de eso porque no pueden ser escritos. ¿Y cuáles son esos valores que se encuentran acá? Por ejemplo, puede ser menos la raíz de 2, menos la raíz de 5, puede ser también pi, puede ser Euler, puede ser phi, puede ser la raíz de 7, puede ser la raíz de 13, todo número o las raíces primas y esos números especiales que ocupamos, ¿verdad? Puede ser ahí ρ, puede ser, por ejemplo, y puedo poner este valor que se ocupa mucho en física, lambda. Entonces tenemos un montón de valores, ¿verdad? Que son necesarios para matemáticas, pero que no pueden ser escritos como un número racional. Pero bueno, entonces ya tenemos números racionales y irracionales. ¿Cómo puedo representar este conjunto? Bueno, entonces hagámoslo uno solo. Y estos serían el conjunto de números reales. ¿Y qué son los números reales? Los números reales no son más que la unión entre los números racionales, unión, por eso es U, y los números irracionales.
¿sí? Entonces los números reales son la unión entre los números racionales y los irracionales. Entonces esos son los valores o los términos que vamos a ver nosotros. Recordemos, y esto es algo muy importante, antes de comenzar a trabajar se los aclaro. Acá si yo divido 9 entre 2 me puede dar decimales. Entonces los números decimales están dentro de los racionales. Ojo con lo que les digo. La recta real, ya para ir finalizando, se pueden escribir todos los números, desde menos infinito hasta más infinito. Ojo con lo que voy a poner. El 0 siempre va a un medio. Entre más a la derecha estén los valores, valen más. Y entre más a la izquierda estén los valores, valen menos. Entonces yo siempre voy a escribirlo de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta donde llegue. Y acá va a ir de la misma manera, pero con signo negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Si yo les pregunto, ¿qué vale más? 1 o menos 4. Como 1 está más a la derecha, vale más que menos 4, aunque si yo lo veo como valor absoluto, el 4 es mayor. Pero recordemos que entre más a la izquierda estén los valores, valen menos. Entonces, y mire la forma de escribirlo, no me va a que poner aquí 1, 2, 3, 4, 5. No, va 0, 1, 2, 3, 4, para allá. Y de aquí de 0 para allá, ¿verdad? Aumentando los valores. Pero mire, menos 2 es mayor que 0. No, porque 0 está más a la derecha. Entonces menos 2 vale menos. Una manera sencilla de saber si los valores son mayores que otros, ¿verdad? Verificarlos en la recta real. Y hasta aquí llegaríamos con este video, ¿verdad?